Estamos con Jorge Alcovín, quien es especialista en temas electorales y analista político. A ver si ahora nos escuchamos, Jorge. Muy buenas noches, mi querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, y tú, espero que mucho mejor que el INE y que no se nos haga bolas el engrudo. A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, cuéntame, ¿qué pasó ayer, Ocurrió ayer, fueron gritos y sombrerazos entre los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral por un error en el procedimiento de la toma de la votación en torno a este acuerdo de paridad en todo, que llevará a que de las 9 gubernaturas que están en juego, 5 sean para mujeres y 4 para hombres. Por lo tanto, en términos legislativos, lo que hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue votar en contra, en lo general, esto es, en contra del sentido del acuerdo, y por lo tanto la interpretación que le dio la presidencia del INE es que no se había aprobado la paridad para las gubernaturas y por lo tanto dio por terminada la sesión. Pero esto nos deja una reflexión importante. Y con independencia del procedimiento y las interpretaciones que pudieran haber, es que es preocupante que el INE, a través de su presidencia y la propia Secretaría Ejecutiva, no puedan tomar una votación. Imagínate si hubiera una distancia corta entre el primero y el segundo lugar en el 2024, si no se puede tomar una votación de la paridad en todo, pues me parece que también tengo mis serias dudas de que el INE pudiera dar el ancho para el 2024. Por otro lado, también habrá que decir que los partidos políticos también en sus discursos, si bien apoyan la paridad en todo, pero cuando les toca a ellos justamente designar a 5 mujeres y 4 hombres, pues ahí no están de acuerdo. Y también habrá que decir que la mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Verde, ya anunciaron que impugnarán este acuerdo. Por lo tanto, cuando es momento de decir es tiempo de las mujeres, tampoco les gustan los partidos políticos. A ver, Jorge, exactamente, a ver, si se puede saber hasta donde es posible, porque se hicieron bolas hasta entre ellos, es una chicanada, etcétera, y la señora presidenta como con mucho cuidado de defender de repente más causas que al instituto. Te pregunto exactamente qué fue lo que pasó. Mira, lo que pasó, Javier, es que se circuló un proyecto donde no venían incluidas las consideraciones que tenía el bloque mayoritario, que en su caso lo que estaban señalando es que se debía incluir algunas consideraciones en torno a que no era una imposición por parte del Instituto Nacional Electoral, sino que se trata de resoluciones que provienen del propio Tribunal Electoral y que tampoco se estaba interviniendo con las legislaturas de los estados que ya habían aprobado temas de paridad de género, donde teníamos 3 estados, Jalisco, Yucatán y también el estado de Puebla, pero con una pequeña particularidad. En el caso de Puebla y en el caso de Jalisco simplemente se remitía a una ley secundaria que no existe hasta el día de hoy, y en otro caso a la autoridad competente, que tampoco se define esa autoridad, y en su caso sería el Instituto Nacional Electoral. Y en el caso de Yucatán, la alternancia se establece hasta el próximo proceso electoral. Por lo tanto, el propio argumento del Instituto Nacional Electoral, para evitar que este acuerdo sea rechazado, determinó básicamente que no se trata de una intervención en la legislación de los estados, y además se hace una comparación con el proceso 2021, donde se disputaron 15 gubernaturas, 7 fueron para mujeres, 8 para hombres, y por lo tanto, en este caso, al ser también un número impar en el 2024, tendría que haber mayoría de mujeres por un principio de alternancia. Por lo tanto, como estas consideraciones no estaban incluidas en el proyecto, la mayoría entendió que esto debía ser votado en contra en lo general, y lo cual fue interpretado por la presidenta Guadalupe Tadei como si hubieran sido rechazadas las propuestas en materia de paridad. Por lo tanto, cada bloque interpretó de los consejeros de manera diferenciada, a pesar que había una mayoría de consejeros a favor de la paridad, que en realidad eran de 10-1. ¿Por qué fregados pasó esto? O sea, ¿cómo es posible que se les pele esto? Digamos, espérame, pues es su trabajo, ¿no? No están de improvisados, ahí llevan ya un tiempo, pelearon por el lugar, todo eso, ¿no?
Efectivamente, Javier, yo te diría que en política no hay coincidencias, y me parece que la señora Guadalupe Tadei está más preocupada de defender ciertas posiciones de los partidos políticos, y lo cual trasluce también una falta de preparación por parte de la presidencia del Instituto Nacional Electoral y también de la propia encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, que le está pasando la cuenta la falta de experiencia para poder ocupar este cargo. Y si nos vamos anteriormente, también habrá que decirle a la gente en su casa que también esto responde a la propia improvisación en la elección de los consejeros electorales, que llevó a una insaculación. Por lo tanto, creo que todos estos ingredientes van abonando también para que el día de mañana tomemos especial atención cómo elegimos a nuestros consejeros electorales, pero también si vamos a estar preparados en el 2024 para un escenario donde se dé otro 0.56%, y veremos si están hechos para poder manejar ese tipo de presiones. Por lo tanto, también habrá que decir que en el caso de los partidos políticos es muy bonito decir que están a favor de las mujeres y que es tiempo de las mujeres, pero también deja mucho que desear que cuando es momento de actuar y respaldar este tipo de medidas, los propios partidos políticos acusen de una injerencia del Instituto Nacional Electoral. Andan asegurando por ahí que van a reponer el proceso. ¿Será cierto, mi queridísimo señor Jorge Aljobín? Es muy probable, Javier, por términos estatutarios y también de la propia reglamentación, pues esto se repondrá probablemente el día lunes para que sea sometido nuevamente a votación, pero habrá que decirle a la gente en su casa que se abre finalmente una veta que es la del Tribunal Electoral, quien decidirá en última instancia, pero también tendremos una particularidad, el inicio ya de las precampañas, y por lo tanto estos procesos deben estar definidos con anterioridad. En el caso de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, los partidos políticos, por ejemplo, tendrán que dar aviso antes del 5 de noviembre, esto es el 4, y también habrá enormes boquetes en este acuerdo, sobre todo cómo se interpreta la competitividad, mi querido Javier, porque no solamente es entregar las gubernaturas, 5 para mujeres, 4 para hombres, sino que también habrá que entregar 5 gubernaturas que sean realmente competitivas y no subrepresentadas para las mujeres. Por lo tanto, lo pongo en términos sencillos. No es lo mismo la Ciudad de México, por ejemplo, para Morena, que para, por ejemplo, otros partidos políticos que no son competitivos en la entidad. O, por ejemplo, no es lo mismo para el PAN entregar Guanajuato y, en su caso, tener una candidata en Tabasco. Por lo tanto, aquí habrá un juego donde simplemente los partidos tendrán que definir las reglas y tendremos un gran boquete y unas grandes diferencias cuando se diga cuáles son los estados competitivos y cuáles no, porque esto lo definirán los partidos políticos y será el INE quien califique si lo hicieron de manera correcta, y por lo tanto tendrán otra instancia que será el Tribunal Electoral. Por lo tanto, esto no es un capítulo cerrado y tendremos otros tantos donde los partidos dirán una cosa hacia los medios de comunicación de que es tiempo de las mujeres, pero finalmente buscarán y harán todo para no cumplir con estas normas de paridad y hacerlas efectivas en nuestro país. Entonces, en suma, ¿qué va a pasar? ¿No les va a quedar a los partidos de otra que apechugar o qué va a pasar, Mira, lo más probable, en el futuro inmediato, en el corto plazo, los partidos políticos tendrán que apechugar el propio acuerdo del INE, pero tendrán la alternativa de poder llevarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay dos alternativas: o le dan la razón al INE o le dan la razón a los partidos políticos que están buscando revocar este acuerdo y simplemente repartir las candidaturas como a ellos mejor les plazca, y en este caso podríamos llegar a un sinsentido donde tengamos 5 gubernaturas para hombres, 4 para mujeres, o en el caso que se respetara el número de 5 gubernaturas para mujeres y 4 para hombres, se les estarían dando incentivos a los partidos políticos para que entreguen aquellas candidaturas a gubernaturas que no sean competitivas para mujeres. Te mando un gran saludo, como siempre, Jorge Aljobín. ¿Se les hizo bolas el engrudo o intencionalmente hicieron bolas el engrudo, no, mi querido Jorge? Así es, mi querido Javier. En política no hay coincidencias y me parece que hay mano negra detrás de este acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Te mando un saludo, gracias, buen viernes. Igualmente, mi querido Javier. Fuerte abrazo.